veremos los dos últimos artículos del capítulo 1 de la Constitución Política de la República de Chile, llamada Bases de la Institucionalidad, como ya me lo habrán escuchado decir en variadas oportunidades. Y estos son el capítulo 8 y 9. Te doy la bienvenida una vez más a mi canal Cívica Viral. Si estás interesado en conocer la Constitución Política de la República de Chile y los pilares fundamentales de los poderes del Estado, estás en el canal correcto. Comencemos. Comenzaremos por el artículo 8. En su primer inciso dice así: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. La probidad, para quienes no lo saben, según la Real Academia de la Lengua Española, corresponde a la honradez, la cual a su vez se define como la rectitud de ánimo y la integridad al actuar de las personas. Esto está muy directamente relacionado con el principio de legalidad que vimos en un video anterior, y si no lo has visto te invito a que vayas a verlo porque es muy importante. Todas las personas que ejercen una función pública deben ser probas, es decir, respetar el principio de probidad. Esto no solo afecta a quienes son parte propiamente tal de la administración del Estado, también afecta al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público e incluso a personas particulares que actúan en representación del Estado, como por ejemplo puede ocurrir en algunas oportunidades con los abogados u otras personas que actúan en representación del Estado o de quienes lo gobiernan. El principio de probidad nos da como tarea a toda la ciudadanía de transformarnos en entes fiscalizadores de los servicios públicos y cada vez que seamos testigos de alguna falta a la probidad, realizar denuncias según sea correspondiente. Porque la falta de la probidad puede ir desde una falta leve que simplemente amerite una sanción administrativa hasta delitos tales como la malversación de fondos, el fraude al fisco, negociaciones incompatibles, la información privilegiada utilizada erróneamente y el cohecho, lo cual se conoce habitualmente como corrupción. La corrupción, según la Comisión de Ética, es el ejercicio de las funciones públicas por un agente público para satisfacer un interés privado. Es decir, no se está velando por el bien común, se está velando por un interés subjetivo que no beneficiará a todos y es más, que en muchas ocasiones generará daños y perjuicios a la comunidad. Ahora daremos lectura al segundo inciso del artículo 8, que dice así: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Este inciso nos habla del principio de publicidad, que deriva del derecho fundamental de acceso a la información que está consagrado en la misma Constitución, y también sobre el principio de transparencia. Como lo pudimos ver, todos los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado se consideran públicos y sus fundamentos, los documentos que los avalen, los procedimientos que se llevan a cabo y toda información elaborada con presupuesto público y toda la información que obre en poder de la administración del Estado debe ser pública. Sin embargo, está la excepción aquí mencionada, que es que exista una ley de quórum calificado que especifique que una determinada información debe mantenerse en reserva por seguridad del bien común y por seguridad del Estado.
El tercer inciso del artículo 8 dice: el presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Al entrar a trabajar a la administración del Estado o a un órgano público, se debe declarar todas las propiedades o posesiones que tenga una persona, dado que se pueden provocar conflictos de intereses, ya sea hacia la persona que está optando al cargo o hacia terceros, lo cual se traduce de la siguiente manera. Si una persona posee una propiedad, como una casa, por ejemplo, al entrar a trabajar debe declarar su existencia y la posesión de esta para que en algún momento no se discuta de que tal vez por algún mal uso de fondos adquirió esta, o que fue por alguna acción corrupta con faltas a la probidad de lo que hablamos anteriormente, sino que esta fue una adquisición normal obtenida con su propio patrimonio y no con patrimonio público. También puede ocurrir que una persona ya posea un tipo de patrimonio, tal vez acciones en alguna empresa, pero que no pueda administrarla mientras esté en el servicio público, por lo cual deberá traspasar su administración a un tercero o directamente enajenarlas, es decir, venderlas o traspasar su dominio a otra persona. Pero también puede ocurrir que una persona vea disminuido su patrimonio mientras está en ejercicio de sus funciones, debido a que otro ente les ha quitado o ha dañado este. Por lo cual también las personas, si han declarado su patrimonio y sus propiedades, podrán comprobar que esto se ha realizado y que le han hecho algún tipo de daño o afectado de algún modo. El siguiente inciso del artículo 8 da continuidad al que acabamos de leer y dice: dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrán considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. Como lo dije anteriormente, algunos tipos de posesiones o propiedades pueden causar el conocido conflicto de interés, pero la ley existente determinará cuándo esto es realmente razonable y cuándo se puede evitar haciendo las acciones que aquí se indican. Ahora pasamos al último artículo del capítulo 1 de la Constitución, el artículo 9. El terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Esto dice en su primer inciso y se refiere a que el terrorismo es contrario a derechos tales como la vida en primer lugar, que es un derecho humano, derecho a la propiedad privada, derecho a vivir en paz. Es contrario también al derecho de vivir en un lugar libre de contaminación de todo tipo. Es contrario al derecho a la libre expresión, porque si estás amenazado por algún tipo de ente terrorista, no te sentirás libre de opinar y de actuar de la forma en que realmente lo deseas, y así de muchos otros derechos que se ven vulnerados con la actitud de algunos que consideran que con acciones terroristas pueden imponer su voluntad. El segundo inciso dice: una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación
educación o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general. Durante dicho plazo, lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Este inciso no merece mayor explicación, simplemente nos señala qué consecuencias trae el haber sido acusado de terrorismo y que prácticamente te inhabilita en muchas posibles fuentes laborales que pudieras tener. El último inciso del artículo 9 dice: los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Aquí, en este inciso, se refiere a que toda vez que una persona sea acusada de terrorismo, no tendrá indulto, ya que esto no se podría considerar como que la persona es un preso político o que está preso simplemente por una ideología. Por lo tanto, tendrá que ser llevado a un tribunal y este decidirá la pena que realmente amerita conforme a la ley. Además, como podemos ver, aquí aún hace mención de la pena de muerte y que se podría cambiar por el presidio perpetuo. No obstante, en nuestro país la pena de muerte ya fue abolida y el único presidio mayor es el presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, esa parte realmente no tiene mucha validez. En resumidas cuentas, el terrorismo es un crimen y no un delito político. Con este artículo terminamos de ver todos los artículos que corresponden al capítulo 1 de la Constitución. Espero que les haya servido para considerar muy bien cuáles son las bases de nuestra institucionalidad, qué es lo que sostiene a nuestro país, lo cual es muy importante que lo tengamos muy en claro. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Están de acuerdo con lo que aquí está planteado? ¿Cambiarías algo? De ser así, dímelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.